León Esteban Francisco Febres Cordero Rivadeneira nació en la ciudad de Guayaquil el 9 de marzo de 1931 y fallece el día 15 de diciembre del 2008. Fue un político ecuatoriano, fue dirigente del Partido Social Cristiano de su país, presidente del Ecuador entre los años 1984 y 1988, legislador entre los años 1970 y 1984 y también en el periodo del 2002 y el 2004. También fue miembro de la Asamblea Constituyente entre el año 1966 y 1967, senador entre los años 1968 y 1970. Fue alcalde de la ciudad de Guayaquil en los periodos del año 1992 y 1996, año que es reelegido y ocupó el cargo hasta el año 2000. También desempeñó cargos como ejecutivo en importantes empresas de la nación: Cervecería Nacional, Empresa Eléctrica de Guayaquil, Industria Molinera, Sociedad Anónima San Luis, Sociedad Anónima San Alfonso, Cartonería Ecuatoriana, Papelería Nacional y Textil Interamericana de Tejidos. En la actividad gremial incursionó al frente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, de la que logró ser 3 veces presidente entre los años 1974 y 1980, y de la Federación Nacional de Cámaras de Industria. En 1986, los precios del petróleo cayeron a nivel global, lo cual fue una catástrofe para el sistema de exportaciones ecuatorianos, y para esto se tomó medidas liberales para los precios de los productos, y a partir de la producción agrícola creció a un ritmo del 9.2% anual. Con sus políticas económicas se triplicaron las exportaciones no petroleras, ya que en 1986 era de 600 millones y en 1988 fue de 1.800 millones. Todo esto con el fin de dejar de depender de los vaivenes del petróleo. Durante los 4 años de gobierno, León Febres Cordero construyó 103.000 viviendas. A nivel rural se realizaron 933 obras, como el alcantarillado y el acceso al agua potable. Mientras el presidente y sus ministros se dedicaban a la reconstrucción del país con infraestructura, apertura comercial y seguridad, la primera dama ponía en marcha programas sociales. Se desarrollaron programas de atención médica gratuita como el Megrame 5. También del equipamiento y construcción de 17 hospitales generales como el Eugenio Espejo, el Vaca Ortiz. Y durante este periodo, Leonel Febres Cordero se había empeñado en modernizar la educación. Para esto se crearon más de 3.500 escuelas y más de 5.000 plazas de profesores. Estas violaciones contra los derechos humanos cometidas durante su gobierno son hasta la actualidad objeto de denuncias contra el expresidente León Febres Cordero. Entre los años 1982 y 1988, el grupo subversivo Alfaro Ibe Carajo se hizo presente en el escenario nacional, con el hurto de la espada de Eloy Alfaro del Museo Municipal de Guayaquil. Ante el surgimiento de Alfaro Ibe Carajo y grupos guerrilleros como Montoneras Patria Libre, el régimen implementó cuerpos de seguridad para combatirlos, como es el Grupo de Intervención y Rescate GIR, el Escuadrón Volante de la Policía Nacional y la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional. Los casos más sonados fueron la desaparición de la profesora Consuelo Benavides, el obrero Jaime Otavalo y el asesinato de los líderes de Alfaro Ibe Carajo, Arturo Jarrín y Fausto Basantes. Además de uno de los casos más sonados hasta la actualidad, la desaparición de los hermanos Restrepo. En versiones se dice que Carlos Santiago y Pedro Andrés fueron detenidos arbitrariamente mientras se trasladaban en el automóvil de su papá, Pedro Restrepo, quienes fueron torturados y asesinados. El 8 de enero del 2022 se cumplen 34 años de este hecho, el cual se recuerda como un crimen de Estado. Según la Comisión de la Verdad, ellos fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por el Servicio de Investigación Criminal, un grupo policial antisubversivo, supuestamente creado para frenar los movimientos sociales y de oposición al gobierno. Según León Febres Cordero, siempre negó esas acusaciones y fustigaba a los medios de comunicación, que según él le daba espacio a sus enemigos. Mientras tenga mi conciencia tranquila, no me preocupa nada. Puedo garantizar que yo en lo personal jamás pude haber ordenado ni asesinatos ni torturas, así aseguró en diciembre del 2005. En ese entonces recordó que los casos de Benavides y los hermanos Restrepo se establecieron responsabilidades en miembros de la Marina y de la Policía, quienes fueron juzgados y sentenciados. Después de una denuncia en 1986 por parte del comandante general de las Fuerzas Armadas, Fran Vargas Pasos,
para la compra de un avión Fokker con sobreprecios para TAM, mismo que el 24 de abril por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso dictaminaría que no existió irregularidades en la compra de dicho avión, a pesar de que la Contraloría General del Estado empleó glosas por 200 millones de sucres, lo cual llevó a la sublevación del general Vargas Pasos, quien fue recluido después de haberse atrincherado en la base aérea Mariscal Sucre. Viernes 16 de enero de 1987, un grupo de comandos secuestró al presidente y a su comitiva en la base aérea de Taura, convirtiendo a este hecho en un hito histórico del país y de la política latinoamericana, conociendo a este acto de insurrección como el Taurazo. Organismos superiores de comando de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, les rogamos encarecidamente que no ordenen la movilización de ninguna de las unidades militares. Que se acepte el requerimiento de los secuestradores y amotinados en la base de Taura y que el general Vargas sea trasladado a dicha base. Llevar la oposición a los límites de la traición a la patria, de la destrucción entre hermanos, eso no va a ser jamás permitido por un pueblo. Se mantiene la democracia. Hay un vicepresidente, hay un presidente del Congreso. En los meses finales de su gobierno, León Febres Cordero sería señalado por acusaciones referentes a la violación de derechos humanos, especialmente en casos de desaparecidos. A pesar de que algunas de sus denuncias no tuvieron sustentadas con pruebas documentadas e imparciales, en varias de las hojas del informe de la Comisión de la Verdad se señalan casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos durante este periodo. Para finalizar su gobierno, terminó con la primera visita del Papa Juan Pablo II a Ecuador. Era la primera vez que un sumo pontífice pisaba este país. La caída del precio del petróleo de 27 a 8 dólares y la interrupción de las exportaciones petroleras debido a un terremoto que afectó severamente el oleoducto transecuatoriano agravó la crisis económica y disminuyó los ingresos. Febres Cordero quiso terminar los proyectos que empezó y a pesar de las críticas y ataques políticos, finalizando así su gobierno presidencial y empezando su alcaldía.